Bienvenidas y bienvenidos a Tertulias de Cuento, un lugar donde las historias se sienten de verdad, como esos sueños que deseas no terminar, o esos de los que despiertas aliviado por solo ser un sueño. Comenzamos. El tiempo es un regalo. Pablo recibió una notificación de muerte en un sobre blanco y sencillo. No había nada escrito en el interior, solo su nombre y dirección en una letra elegante. Al abrirlo, encontró una hoja de papel con una fecha y una hora, ambas precisas. Tu tiempo se acaba el 15 de marzo a las 8 en punto. Pablo se sintió como si hubiera sido golpeado en el estómago. No podía creer que su vida tuviera un límite tan claro y definido. Se preguntó quién podría haber enviado esa notificación y por qué. Esa noche, mientras caminaba por la ciudad, Pablo notó a un anciano relojero que lo observaba desde la puerta de su tienda. El relojero tenía una mirada profunda y enigmática, y Pablo se sintió incómodo. ¿Quién eres?, preguntó Pablo, acercándose al relojero. Soy el relojero, respondió el anciano con una voz baja y misteriosa. Me encargo de asignar el tiempo de vida a cada persona. ¿Y tú, Pablo, has recibido tu notificación? Pablo se sintió confundido y asustado. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué me has enviado esa notificación? El relojero sonrió débilmente. La muerte es una parte natural de la vida, Pablo, y tú has llegado a tu límite. Pero no te preocupes, estaré aquí para guiarte en tus últimos días. Pablo se alejó de la tienda del relojero, sintiendo una sensación de desesperanza y miedo. No sabía qué hacer con la noticia de su muerte inminente. ¿Debería disfrutar de los últimos días que le quedaban o tratar de encontrar un sentido a su vida? Pablo se sumió en una profunda desesperanza después de recibir la notificación de su muerte. Se sintió como si su vida no tuviera sentido y que todo lo que había hecho hasta ahora había sido en vano. Comenzó a abandonar sus relaciones y responsabilidades, dejando que su trabajo y sus amigos se deterioraran. Su novia, Sofía, intentó hablar con él sobre lo que estaba sucediendo, pero Pablo la rechazó. No quiero hablar sobre esto. No hay nada que podamos hacer. Sofía se sintió herida y confundida. Pablo, ¿qué pasa contigo? Estás cambiando de manera drástica. ¿No me quieres más? Pablo se encogió de hombros. No sé, Sofía, no sé qué quiero. Solo sé que mi tiempo se acaba y no hay nada que pueda hacer para cambiarlo. El relojero comenzó a frecuentar a Pablo, apareciendo en momentos inesperados y observándolo con una mirada profunda. Pablo se sintió incómodo con su presencia, pero no podía evitar sentir una cierta fascinación por el anciano enigmático. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Pablo al relojero un día. Quiero verte, respondió el relojero. Quiero ver cómo reaccionas ante la muerte.
la mayoría de las personas se vuelven locas o se rinden. Pero tú eres diferente. Pablo se sintió confundido. ¿Diferente? ¿Qué quieres decir? El relojero sonrió. Tú tienes una oportunidad de cambiar, de hacer algo con tu vida antes de que sea demasiado tarde. Pero Pablo no estaba listo para escuchar. Se sentía demasiado consumido por su propia desesperanza y miedo. Continuó viviendo en un estado de caos y autodestrucción, sin saber qué hacer con su vida. Un día, mientras Pablo estaba bebiendo en un bar, el relojero apareció a su lado. Creo que es hora de que hablemos, dijo el anciano. Pablo se sintió irritado. ¿Qué quieres ahora? ¿No ves que estoy ocupado tratando de olvidar mi muerte? El relojero sonrió. Puedo ofrecerte una segunda oportunidad, Pablo. Puedes reparar tu reloj de vida, agregando tiempo extra. Pero hay una condición. Pablo se sintió intrigado. ¿Qué condición? Debes aprender a valorar y aprovechar tu vida de manera significativa, respondió el relojero. Debes encontrar un propósito y vivir de acuerdo a él. Si lo haces, te daré más tiempo. Pablo se rió. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Y por qué debería confiar en ti? El relojero se encogió de hombros. La confianza es algo que debes decidir tú mismo. Pero te diré esto. Si no aprovechas esta oportunidad, te arrepentirás. La muerte es irreversible, Pablo. Pablo se sintió dividido. Por un lado, la idea de tener más tiempo era atractiva. Por otro lado, no sabía si podía confiar en el relojero o si era capaz de cambiar su vida. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Pablo finalmente. Debes venir conmigo, respondió el relojero. Debes aprender a ver la vida de manera diferente. Y debes estar dispuesto a enfrentar tus errores y tus miedos. Pablo dudó un momento, pero algo en las palabras del relojero resonó en su interior. Decidió aceptar la oferta y seguir al relojero en su viaje hacia la redención, visitando lugares y personas que lo ayudaron a reflexionar sobre su vida. El relojero le mostró la belleza de la naturaleza, la bondad de los desconocidos y la importancia de las relaciones humanas. Pablo comenzó a ver la vida de manera diferente. Comenzó a apreciar las pequeñas cosas y a valorar a las personas que lo rodeaban. El relojero lo guió en un proceso de introspección y autoanálisis, ayudándolo a enfrentar sus errores y miedos. Un día, mientras caminaban por el parque, el relojero le preguntó a Pablo, ¿qué es lo que más te importa en la vida? Pablo pensó por un momento antes de responder. Mi familia, mis amigos, la gente que me importa.
El relojero asintió. Entonces, ¿por qué no has estado allí para ellos? ¿Por qué has permitido que tu miedo y tu desesperanza te consumieran? Pablo se sintió conmovido por las palabras del relojero. Comenzó a darse cuenta de que había estado viviendo en un estado de negación y que había descuidado a las personas que más le importaban. Con la guía del relojero, Pablo comenzó a reconstruir sus relaciones. Se disculpó con Sofía y comenzó a pasar más tiempo con ella. También se reconectó con sus amigos y familiares y comenzó a encontrar propósito en su vida. El relojero lo observaba con una sonrisa, satisfecho de ver a Pablo en el camino hacia la redención. «Estás haciendo procesos, Pablo», dijo el relojero. Pablo asintió, sintiendo una sensación de determinación y propósito. Estaba listo para enfrentar lo que viniera a continuación. El relojero llevó a Pablo a una habitación secreta en su tienda. Allí había un reloj antiguo con una inscripción que decía: «El tiempo es un regalo». «Este es tu reloj de vida», dijo el relojero. «Has tenido la oportunidad de repararlo, de agregar tiempo extra. Pero ahora debes decidir cómo vas a vivir el tiempo que te queda». Pablo miró el reloj, sintiendo una sensación de responsabilidad y propósito. Sabía que había cambiado, que había aprendido a valorar la vida y apreciar a las personas que lo rodeaban. «¿Qué debo hacer?», preguntó Pablo. «Debes decidir cómo vas a vivir cada día», respondió el relojero. «Debes encontrar un propósito y vivir de acuerdo con él. Y debes recordar que el tiempo es un regalo, no una maldición». Pablo asintió sintiendo una sensación de paz y determinación. Sabía que había encontrado un nuevo camino en la vida, un camino que lo llevaría a vivir de una manera significativa y plena. El relojero sonrió, satisfecho de ver a Pablo listo para enfrentar el futuro. «Bien, Pablo, ahora tu tiempo es tuyo. Vive cada día con propósito y pasión». Y con eso, el relojero desapareció, dejando a Pablo solo con un reloj de vida. Pablo miró el reloj, sintiendo una sensación de gratitud y esperanza. Sabía que había sido dado una segunda oportunidad y estaba decidido a aprovecharla al máximo. Pablo salió de la tienda del relojero, listo para enfrentar el futuro con una nueva perspectiva y un corazón lleno de propósito. Había aprendido que la vida es un regalo y estaba decidido a vivirla al máximo.